Con la entrada de la estación lluviosa en Panamá es muy común los repuntes de enfermedades conocidas como el dengue, el zika, el chikungunya, pero también estamos librando la batalla contra la influenza H1N1. Justamente para conversarnos al respecto está con nosotros el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Néstor Sosa, y también presidente de la Comisión contra la Influenza en Panamá. Bienvenido a Next Noticias, doctor. Gracias. ¿Cuál es la situación actual? El último balance por influenza, ¿cuántas defunciones, cuántos casos? Sí, el último balance demostró, cuando analizamos la última semana, la semana 25, semana epidemiológica 25, vimos que por primera vez desde que habíamos detectado este aumento inusitado de casos, hubo un descenso. Así que eso es una buena noticia. Generalmente el pico de influenza ocurre más tarde, ocurre en agosto. Si esto es así, hemos tenido el pico mucho antes y eso es bueno porque eso significa que va a empezar a descender. Esto puede deberse, lógicamente, a la gran cantidad de personas que se han vacunado, ¿no? A las medidas un poco higiénicas que ha implementado la población y el hecho de que se han vacunado prácticamente 1.7 millones de personas, o sea, casi 2 millones de personas en Panamá han sido vacunados, que es la mitad o un poco más de la mitad de la población. Los números, bueno, todavía hemos tenido un número de defunciones importante en el poco tiempo que ocurrió el brote o el número de casos. Sin embargo, esto también debe ir disminuyendo. En la medida que disminuyan los casos de gripe, como vimos que ya empezaron a disminuir, en la medida que disminuyan los casos de infección respiratoria aguda grave, que es como la complicación de la gripe, veremos entonces en tercer lugar una disminución de las defunciones, pero eso va a tomar todavía un tiempito porque primero baja la gripe, luego las personas que están hospitalizadas obviamente tienen que mejorarse, algunos desafortunadamente fallecen, así que ese efecto sobre las defunciones ocurre un poco más tarde. Doctor, hubo un momento en el que la población tenía mucha ansiedad por el tema, usted andaba de un medio a otro desmintiendo, aclarando información y sobre todo educando a la gente. Sin embargo, hemos visto una baja en el proceso de vacunación, antes filas, la gente incluso violaba la seguridad para tener acceso a las vacunas y ahora ha bajado. ¿Esto podría perjudicar un poco esta curva de la que ustedes como epidemiólogos hablan? Sí, hay varias cosas. Primero que ya se mandaron a comprar un millón de dosis, de hecho ya llegó la primera de la última remesa, ya llegó las 200.000 dosis, llegaron el lunes y nosotros sí instamos a la población que se siga vacunando porque por un lado todavía no se ha acabado el brote o el número de casos y puede haber un repunte. Si la gente se descuida, puede haber un repunte. Por otro lado, la vacuna de influenza tiene 3 virus, o sea que nos protege contra el virus B, influenza B, y contra otra cepa, que es el H3N2. Así es que todavía hay tiempo para que entren esos otros virus en la temporada lluviosa. Así que el ponerse la vacuna te protege del H1N1, que es lo que ahora mismo está en la atención de todo el mundo, pero recuerden que también te protege contra el H3N2 y contra el virus de influenza B, que son otros dos virus que te pueden dar un cuadro tan fuerte como el H1N1. Entonces es importante, es una buena inversión de tiempo porque incluso la vacuna en el sistema público es gratuito, o sea que nada más inviertes el ratito y este es un buen momento para ir porque precisamente no hay mucha gente en los centros de salud y policlínicas, no hay muchas personas vacunándose porque en cierta medida se ha vacunado una gran cantidad de gente, entonces es un buen momento para que las personas mayores que no se han vacunado, las madres que no han vacunado a sus niños menores de 5 años lo lleven y todas las personas que tengan enfermedades crónicas vayan a vacunarse porque eso obviamente va a evitar que la epidemia regrese durante el periodo lluvioso o que vengan los otros virus, el B y el H3N2 que están allí, o sea, eso no se ha ido. El hecho de que esté circulando H1N1 no nos quiere decir que más tarde en el año tengamos un brote por el B que también causa ausentismo laboral, causa bastantes problemas de salud, así que es una inversión de tiempo muy buena que las personas se pongan la vacuna. Esa vacuna tiene una protección que incluso te dura hasta el final del año. En el final del año a veces las personas viajan a otros países donde hay influenza, por ejemplo, van de vacaciones a Estados Unidos o a Europa y regresan con virus del hemisferio norte y entonces esta vacuna por lo menos te puede dar algún grado de protección también para el resto del año, ¿no? Hasta el otro año que volvamos a recomendar la vacuna. Doctor, pero esto no denota esta ansiedad que tenía la gente por vacunarse ya cuando estaba la enfermedad en Panamá, un nivel cultural un poco bajo, es decir, ¿qué lección aprendida nos deja esto para la población con respecto a estas enfermedades? Sí, yo creo que ojalá la gente se acuerde el año que viene. La primera lección es que cuando llega la vacuna hay que irse a vacunar. No todo el mundo, tiene que ir las personas mayores, los niños pequeños, las personas con enfermedades crónicas. El 80% de las personas que fallecieron fueron personas que tenían factores de riesgo. O sea que esa gente no debieron haber muerto, debieron haberse vacunado, pero no se vacunaron y evidentemente, o la mayoría, la gran mayoría no se vacunaron.
sabiendo, o no sabiendo, por lo menos teniendo un factor que les hubiera permitido vacunarse en abril, cuando llegó la vacuna a Panamá, no se vacunaron y entonces fallecieron en mayo, en junio. Entonces eso es importante, que se acuerden el año entrante que cuando el gobierno anuncie o el Ministerio de Salud anuncie llegaron las vacunas de influenza, vayan a sus centros de salud, vayan al centro de salud, no esperen que haya una epidemia y que estén los medios de comunicaciones, porque esa es la mejor manera de evitar que la estación de influenza sea muy fuerte, como ha sido este año, que ha habido muchas hospitalizaciones, que de hecho ha sido muy costoso para el Estado, toda la gente que se ha hospitalizado, a más de los lamentables fallecimientos, ¿no? Que son más de 40 ya personas que han fallecido por esta infección o sus complicaciones. Sin embargo, para que quede claro, la vacuna que se colocó este año no se mantiene vigente para el próximo. ¿Por qué es esto? Dos razones. Uno, porque bueno, la inmunidad que produce la vacuna, o sea, la protección dura más o menos 6 meses, 6 a 8 meses. O sea, digamos, el efecto beneficioso no es para siempre, sino que después de varios meses la protección va cayendo. Y lo otro importante es que el virus cambia. Entonces, de año en año, la Organización Mundial de la Salud recomienda una reformulación de la vacuna en base a lo que ha circulado en el mundo. Ellos dicen, bueno, el año que viene queremos que la vacuna tenga este y este componente. Entonces uno tiene que ponerse la vacuna nueva, por decirlo así, porque la del año anterior puede estar ya desactualizada. Entonces son dos razones. Uno, porque se le va a uno la protección que se puso, y dos, porque el virus cambia. O sea, que el virus que va a circular el año que viene no necesariamente es igual al de este año. Entonces eso hace que uno todos los años, es una cuestión de paciencia, todos los años tienes que ponerte la vacuna si estás en uno de estos grupos de riesgo. Te tienes que vacunar año tras año, y eso se hace en todo el mundo, es una regla. Doctor, en este momento hay quejas, por ejemplo, en el Hospital Nicolás Solano. Esto lo han desmentido las autoridades de salud, pero la gente insiste en que hay hacinamiento por casos de complicaciones respiratorias y que había una sala habilitada para 20 personas, pero que la cantidad excede la misma. ¿Cuál es el protocolo para el tratamiento de la influenza? ¿Cada persona o todas las personas que tengan un cuadro respiratorio deben ser hospitalizadas? ¿Así se maneja esta situación? No, realmente no. O sea, hay unas indicaciones bien claras para hospitalización, porque la influenza es muy común. O sea, en una temporada normal en Panamá pueden haber 50.000 casos de gripe, 50.000 casos de influenza en todo el país. O sea, que no es raro y sería imposible. O sea, no existen 50.000 camas de hospital si las personas fueran a hospitalizarse. Entonces se hospitalizan las personas que vienen con un cuadro muy severo. O sea, por ejemplo, una persona mayor, un niño muy pequeño que viene con síntomas respiratorios, especialmente si tiene fiebre muy alta o si tiene dificultad para respirar. Si digamos que la infección no está solo en la nariz, con estornudo y congestión nasal, sino que la persona ya tiene afección de los pulmones, entonces se recomienda la hospitalización para ponerle oxígeno, para que esté en reposo absoluto, e incluso hay un medicamento que se llama oseltamivir, que es un antiviral que se le da a las personas hospitalizadas. Solo los casos severos se les da este medicamento para que mejoren más rápido, para que se acorte la duración de la enfermedad. Así que no todo el mundo tiene que hospitalizarse. Si uno tiene un cuadro muy fuerte, debe ir al médico como para que el médico tome esa decisión. O sea, él te evalúa tu estado de salud, te escucha tus pulmones, te hace un examen físico completo, en algunos casos hasta se mide la cantidad de oxígeno en la sangre, y si tú tienes pues una enfermedad muy fuerte, te dejan en el hospital para darte el medicamento y para ayudarte, ¿no? Ponerte oxígeno, reposo, venoclisis. Si sin embargo es solamente fiebre, pero no tienes síntomas severos, no tienes falta de aire, eres una persona joven, saludable, no necesitas estar hospitalizado. Igual se te manda a la casa para que guardes reposo y se te indican algunos medicamentos para los síntomas, pero no es necesaria la hospitalización en todos los casos, porque imagínate, serían 50.000, 60.000 hospitalizaciones todos los años que tenemos la estación de gripe. Es importante aclarar eso. Doctor, quiero aprovechar su presencia esta mañana para consultarle sobre los casos de dengue, Zika y chikungunya. Antes de la influenza todos estábamos pendientes al dengue, producto del mosquito Aedes, pero parece que tomamos las enfermedades como moda, ¿no? Ahora estábamos pendientes de la influenza y probablemente muchos descuidaron el cuidado en casa con los criaderos y demás. ¿Cómo están las estadísticas hasta este momento? Sí, bueno, digamos, tenemos buenas y malas noticias. La buena noticia, evidentemente, es que el chikungunya, por ejemplo, fue una historia de éxito. En Panamá nosotros logramos evitar una epidemia de chikungunya, mientras los países vecinos tenían 100.000, 150.000 casos, hasta 600.000 casos, habló en algunos países de Sudamérica. Nosotros no llegamos a tener ni 500 casos de chikungunya en toda la temporada. Este año hemos tenido solamente 10. O sea que realmente no ha habido, y casi todos esos casos son importados, son personas que vinieron de otros países donde hay chikungunya y lo detectamos porque se enferman. Y uno les pregunta y dice, sí, yo la semana pasada estaba en tal país o tal otro, ¿no? El Zika, tuvimos un brote
en diciembre en Cunayala, en las islas de Cunayala. Ese fue como la primera entrada del virus. Luego hubo algunos casos, totalizan 292 casos en el área urbana, en el área de la ciudad capital y alrededores, casi no hubo casos en el interior. Y eso ha caído dramáticamente. Nosotros esperábamos que siguiera alto o creciera. Sin embargo, afortunadamente hasta el momento pues la frecuencia ha caído muchísimo, el Zika. De hecho, hubo varias semanas que nada más veíamos un caso, dos casos, realmente números muy pequeños, cuando hubo semanas de 50, 100 casos, ¿no? Pero hay que esperar porque las lluvias siguen, claro, vienen varios meses de lluvia. Hay áreas de Panamá que tienen nivel de infestación arriba del 2%, o sea que hay mosquitos porque la gente no está ayudando, recogiendo las basuras detrás de su casa, botando el agua de los recipientes, tapando los frascos o los tanques que tengan agua. Entonces todo eso lo utiliza el mosquito para crecer y entonces transmite estas enfermedades, ¿no? El dengue es el que más número de casos tiene, hay cerca de 619 casos en la última suma que yo vi por parte del Departamento de Epidemiología del Ministerio. Han habido 3 defunciones en el año. Sin embargo, este año no es un año tan activo. Hay otros años que a esta época ya habían 1000 casos, 900 casos. El dengue es una cosa cíclica. Hay años muy, muy altos donde hay 5000, 6000 casos y hay años bajos donde hay 1000 casos. Entonces, y esto se debe a variabilidad climática, al fenómeno del niño, al fenómeno de la niña, a ciertas condiciones. Así que este año esperamos no sea un año de estos altos, sino más bien un año bajo, pero de todas maneras es necesario la cooperación de la ciudadanía. Y es importante aclarar, en el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, no importa que haya una epidemia, por ejemplo, de H1N1, hay gente designada para dengue y Zika que van a seguir trabajando, aunque no los vean trabajando y nos vean hablando de influenza, no es que esas personas no van a trabajar, ellos siguen trabajando porque hay epidemiólogos que están encargados de la vigilancia de dengue, hay epidemiólogos encargados de la vigilancia de influenza, o sea, eso está como sectorizado. Y todos trabajan todos los días. Entonces, eso es una cosa importante. Nosotros en el laboratorio, por ejemplo, en el Instituto Gorgas, tenemos virólogos que están trabajando con dengue, Zika y chikungunya y otros que están trabajando con influenza y los dos están trabajando al mismo tiempo. No es que dejan de trabajar porque hay influenza, entonces ya no hacemos, no. Exacto. Nosotros seguimos procesando muestras para dengue, Zika, chikungunya, influenza, encefalitis equina, antivirus. O sea, nosotros estamos, digamos, en todo lo que haya. Se sigue trabajando, lo que pasa es que el público en general, los medios de comunicación, toman una alerta o ponen atención a un aspecto, pero eso no quiere decir que uno deje de trabajar. A veces dicen, no, descuidaron esto, descuidaron lo otro. Realmente ningún país descuida, tiene que ser una cosa muy masiva, una cosa como un terremoto, una cosa así que paralice el país, pero normalmente nosotros vemos influenza todos los años y no por eso vamos a dejar de ver el dengue. La gente sí se le olvida, entonces la gente dice, me voy a vacunar y se le olvida de recoger. Entonces habría que hacer como un abordaje de que el público en general se acuerde de que esta es una época de lluvias y con las lluvias vienen los cuadros de gripe y también los mosquitos. Entonces, ¿cómo ha sido este periodo para el Instituto Conmemorativo Gorgas? Muchos están a la espera, por ejemplo, de casos. Las autoridades dicen no lo podemos corroborar hasta que el Gorgas indique que se ha dado esta defunción o este caso por esta enfermedad particular. ¿Cómo es este proceso en el Gorgas? Sí, bueno, nosotros en esta época que ha habido, digamos, los casos de influenza más los casos de Zika, la verdad que hemos tenido un periodo bastante ocupado. Incluso muchos de los virólogos, de los laboratoristas que trabajan o los científicos que trabajan en la parte de aislamiento de virus han tenido que trabajar sábado y domingo, igual que las enfermeras vacunando en todo el país, que ha sido una labor tremenda. En el Instituto Gorgas los colaboradores pues han tenido que trabajar horas extras o incluso fines de semana por la gran cantidad de muestras que llegaron, especialmente cuando hubo la histeria colectiva, que todo el mundo estaba preocupado. Igual a nivel de los centros de salud se estaban tomando muchísimas muestras y en los hospitales nosotros recibimos en un momento dado muchas de las pruebas que hacía el Seguro Social para confirmarlas también, o sea que atendíamos toda la población del MINSA y algunos de la población del Seguro Social. Así que sí, tuvimos un volumen de trabajo muy alto, pero nosotros digamos que ya tenemos experiencia en eso, ya hemos participado precisamente en el H1N1, el brote de antivirus en el año 90, la KPC, o sea que ya tenemos como una estructura precisamente para responder a este tipo de cosas y lo que hacemos es que movilizamos recursos internamente. Cuando yo tengo personas, digamos, asignadas a ciertas funciones, y cuando ocurre una de estas alertas las reubicamos, es como si fuera una guerra, los reubicamos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, mi jefe de presupuesto, por ejemplo, una vez que terminaba su trabajo se iba a virología a levantar datos. Él obviamente él es contador, él es administrativo, no es científico, pero él puede ayudar, por ejemplo, a escribir los nombres, a armar una tabla con los resultados. Entonces había ese tipo de flexibilidad dentro de la institución, ¿no? Nosotros
Normalmente recibimos muestras de los sitios centinelas que hay en Panamá. En Panamá hay 18 sitios que nos mandan muestras continuamente. Obviamente durante estos brotes o estos cuadros de aumento del número de casos, aumenta el número de muestras que vienen de cada lugar, porque la gente está como más consciente y los mismos médicos toman más muestras. Déjame descartar que esto sea H1, déjame descartar que esto sea dengue. Entonces aumenta el volumen de trabajo. Doctor, antes de que se nos vaya y ya para finalizar, me gustaría consultarle su opinión sobre un tema que está muy vigente, la Ley 61 sobre educación sexual y reproductiva en las escuelas. De hecho, las guías que ya está revisando el Meduca. Y usted como científico, se sabe que en Panamá el grupo más vulnerable para el virus de inmunodeficiencia adquirida son los jóvenes, inmunodeficiencia humana, de 15 a 29 años. ¿Es necesaria la educación sexual en las escuelas? ¿Qué opinión le merece? Totalmente. Mira, aquí hay que, al margen de todas las creencias religiosas y de los conceptos morales, esto es una situación de urgencia de salud pública. En Panamá hay múltiples problemas y nosotros lo hemos estudiado, inclusive en el Huergas tenemos estudios hechos. Es innegable la cantidad de embarazos en adolescentes que hay. Es innegable la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, niños, porque son niños de 10, 12, 15 años, niños con VIH, SIDA, con clamidia, con gonorrea, con sífilis. Nadie puede tapar el sol con un dedo, eso existe. Estamos en una era donde un niño se acerca a un celular o a una computadora y puede conseguir toda la información incorrecta sobre sexualidad, aberraciones, cosas, fetichismo, o sea, cosas que lo puede hacer en un segundo sin necesidad de consultar a nadie. Entonces es importante que las autoridades de salud, que las autoridades de educación, que la comunidad en general se organice para darle una información a los niños sobre qué es la sexualidad, sobre la importancia no solamente de las partes científicas o físicas, sino también la parte de los valores, porque es importante proteger tu cuerpo, cuáles son los riesgos de iniciar relaciones sexuales, embarazo, hay que decírselo con nombre y apellido. Yo soy padre de tres niñas y yo a mis niñas desde que eran chiquititas les hablé de todo con toda transparencia, con la forma más cándida posible y obviamente adecuado a su edad. Yo no le voy a decir a un niño de 10 años explicarle una cuestión muy compleja de sexualidad, pero uno le va diciendo, mira, los niños se hacen así, el papá y la mamá se acercan, se abrazan, progresivamente. Sí, con el amor y tal cosa, pues él deja una semillita en el cuerpo, se le explica el nivel que tiene que entenderlo el niño. Y ya cuando el niño va creciendo dice, ok, lo que me dijeron la semillita no es exactamente eso, es algo que se llama esperma. Y luego el esperma se pone en el fondo del saco de la vagina y el niño sabe de qué se trata la cosa. Es mucho peor que un niño, un adolescente, lo escuche de un amiguito o de una amiguita o de una página web pornográfica a que lo escuche de su maestro, de su madre, de su asesor. Es mucho mejor ese proceso. Entonces yo la verdad que sí me siento muy fuerte en favor de que se haga educación sexual, sí, respetando una serie de cosas básicas de la moralidad, respetando algunos aspectos de las creencias religiosas de las personas, pero es súper importante enseñar a los niños y las cosas como son. O sea, la sexualidad es parte del ser humano, es algo integral del ser humano, no es algo de otro planeta, ya esa época del tabú, de estar tapando, eso no puede hacer. El niño aprieta un clic y consigue todas las imágenes horribles de abuso sexual, de violencia sexual, de cualquier cosa a través de los medios de internet. Entonces es absurdo decir, no le vamos a decir al niño porque tiene 10 años y la niña con 11 años está embarazada, ahí está pariendo. Cada hora una niña se embaraza en Panamá, cada hora una niña se embaraza en Panamá. O sea, eso es tapar el sol con un dedo. Yo creo que es necesario tener un diálogo serio. La gente que tiene posiciones extremas tiene que deponer esas posiciones extremas y sentarnos, digamos, a ir por un camino medio. Tiene que haber una ley de sexualidad más que nada y de educación sexual, porque si no puede venir alguien en el futuro que diga no vamos a hacer eso y lo elimina. Eso tiene que ser defendido, protegido, digamos, por una ley, y hay que hacerlo de una manera sencilla, adecuada a la edad, progresivo, preparar bien a los maestros, y por supuesto que la familia tiene que hacerlo, pero en Panamá las familias están, 75% de las personas nacen fuera de una familia convencional, o sea, de una madre soltera, lo cuida la abuelita, vive con una tía, la tía trabaja hasta las 8 de la noche porque vende billetes y después va a planchar a la casa de otra persona, y esa persona no va a poder enseñarle al niño nada. Entonces, cuando el niño está en la escuela se le explica cómo son las cosas para que cuando venga la sexualidad con la adolescencia, el niño tenga las armas y sepa, oye, esto es esto, puedo salir embarazada, me pueden pegar un SIDA, ya sé lo que es VIH, ya sé lo que es gonorrea, ya sé cómo salgo embarazada, que cuando estoy en el periodo tal soy fértil.
Pues si no, la niña está perdida y el niño está Claro. perdido, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, que se dé el diálogo y que los fanáticos, por decirlo así, de los dos extremos, los que quieren que se les diga todo desde chiquito y los que no quieren que se les diga nada, lleguen a un punto medio y se logre una buena guía y una buena ley de educación sexual en las escuelas. Me quedo con esa oportuna reflexión. Gracias al doctor Néstor Sosa, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, por acompañarnos y hacer docencia aquí en Next Noticias sobre temas tan importantes.